viajes con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, vas a retomar algo de lo del editorial, me decías. Efectivamente, en realidad quiero profundizar un poco para explicar sobre todo lo que implica la causa YPF, tanto en términos políticos como en términos económicos. De alguna manera explicar que tiene relaciones, obviamente, con la campaña electoral, que empezó la bestia de Milei denigrando e insultando la semana pasada a Axel Kicillof, y obviamente aprovechando la sociedad que tiene con la justicia argentina, sobre todo de los supremos, que están en connivencia con grandes poderes internacionales. Primero y principal, vamos a explicar dos cosas vinculadas a la expropiación. El fallo de Loretta Preska, que es la continuadora de Griesa en el mismo tribunal, recordemos que Griesa fue el que, digamos, le dio a los fondos buitre 12.000 millones de dólares, que el Estado argentino decidió en su momento, cuando estaba Cristina, en septiembre del año 2015, no pagar. Y más aún, fue a las Naciones Unidas. El que fue a las Naciones Unidas en aquel momento fue Axel Kicillof, junto con Héctor Timerman, y logró en la Asamblea que la mayoría de los estados a nivel internacional votaran por una normativa de que los mecanismos de quiebra respecto a empresas, respecto a bonos, etcétera, tenían una prioridad obviamente estatal por sobre lo privado. Es decir, que en todo caso debiera comportarse igual que una quiebra empresaria, y que si uno no tiene más plata para pagar, tiene que pagar lo poco que tiene en una cola que entran los que negocian, que fue lo que hizo Argentina. Negoció en la época de Néstor y Cristina para pagar los bonos atrasados. El 96% se sumó, el 4% no se sumó, le hizo juicio al Estado y Griesa en aquel momento le concedió eso. Argentina dijo, bueno, mira, no te pienso pagar, y vino un señor que fue financiado por los fondos buitres, que era Mauricio Macri, y cuando asumió el gobierno le pagó 12.000 millones de dólares en abril del 2016. ¿Por qué cuento esto? Porque esa es la primera experiencia lamentable que empodera a todos los criminales financieros del mundo de Estados Unidos para decir: Argentina es una ganga. Es decir, vos vas contra Argentina. Kicillof en aquel momento en las Naciones Unidas también impulsó una ley antibuitres. Es que esta es la ley, la que acabo de explicar. Esta. Claro, la que exige esa ley que fue votada, insisto. ¿Pero por qué se enfoca en los fondos buitres? Porque los fondos buitres no son los que quieren. No reconocen las negociaciones previas hechas por el Estado de la ley de quiebras. Es decir, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento dijeron, bueno, nosotros vamos a negociar. Tenemos 100 pesos, dijo Néstor. Hagan cola y yo les voy pagando un porcentaje de los bonos. El 96% de los bonistas aceptaron. Estos 4 empezaron a litigar, obviamente con sociedades locales, con socios locales. Por supuesto, se llevaron su cometa. Claro. Se llevaron su cometa. Y ahora vamos a ver cuál es la relación con esto, porque es muy impresionante. Algo adelantó Axel, pero empecé a investigar. Algunas cosas ya están y ya se saben, ¿no? De los vínculos. De vinculación entre... Eso es muy interesante. Claro, y Milei, y el mileísmo, digamos, etcétera. El tema conceptual es que la Loretta Preska dice que el estatuto de YPF, que adelantaba que si se vendían las acciones debían priorizarse a los socios, ¿no? En aquel momento la empresa española tenía el 51%, tenía un 15% Eskenazi, entonces en la normativa interna de la empresa privatizada debía
priorizarse a los socios. Y el Estado que dijo, no, voy a hacer una expropiación, como lo dispone como posibilidad la Constitución Nacional, y lo voy a establecer por ley. Vamos a ir al Congreso y vamos a votar por dicha expropiación, cosa que efectivamente se hizo ahí. Así. Y acá viene el tema de fondo, que tiene que ver con la soberanía. Escúchenme, por favor. Te escucho, yo te escucho. ¿Qué dice Loretta Presca? Que en realidad el estatuto de YPF Sí. tiene más validez que la Constitución Nacional. Que el estatuto de YPF debió ser respetado y no sirve una ley de expropiación votada en el Congreso como efectivamente fue O votada. sea, se caga en el Congreso argentino, Y se Presca. cae en la Constitución Nacional que estipula claramente que Claro. existe la posibilidad de expropiar en el marco de una decisión legislativa de las dos cámaras. Claro. Entonces, la tipa dice, no, mira, acá el estatuto de YPF de ese momento, cuando se expropió, dice que antes de que solamente puede venderse esto a... no dice que puede ser expropiado. Claro, obviamente, ninguna empresa privada va a decir en su estatuto, bueno, además de si esto se vende, puede no venderse, puede ser expropiado por el Estado. Porque No, obviamente, claro, pero el criterio de la jueza es corporativo, no reconoce estados exactamente. soberanos. Bueno, pero eso no es ingenuo. Por supuesto que no es ingenuo. Eso no lo podría hacer ella respecto a Estados Unidos. ¿Entendés? Lo puede hacer solamente respecto a países que desprecian profundamente como el nuestro y con presidentes como este o como Macri que Que saben también desprecia son- profundamente todo esto. Claro, y que además tienen negociados. Voy a los negociados porque tengo miedo, después sigo con otros elementos más de fondo. Sí, anda a los políticos. negociados, que nos interesan Ah, mucho. Sí, mira, cuando subió Macri, Sí. eh, se nombró como un integrante de los abogados encargados de negociar con Burford en aquel momento, a alguien que había sido abogado de Burford. Es decir, que en el macrismo ya había sujetos dentro del Estado Nacional nombrados por Macri que Eran topos de los buitres. era exactamente. Y en el caso de Milei es más grave todavía. Rodolfo Barra, que vos te acordarás porque fue procurador del Tesoro durante Milei durante una etapa, tenía un subprocurador que se llamaba el doctor Andrés de la Cruz, que era el encargado en la primera época de Milei de negociar esta causa que es la más importante de la Argentina, en el exterior. Un abogado que pasó parte de su vida en Nueva York, pero con una peculiaridad. Fue el abogado de los eskenazi, que son quienes vendieron los derechos del juicio, a Burford. Es decir, en realidad todo el mundo Claro. sabe que los eskenazi, como no podían ganar una causa acá en la Argentina por la expropiación, fueron a un buffet de abogados dedicados específicamente a deudas, ¿no? Que es este fondo Burford, le vendieron en 15 millones de dólares el derecho a litigar. Y ellos empezaron, hace 10 años atrás, este proceso, ¿no? Este señor, Andrés de la Cruz, trabajó obviamente para la Argentina, pero al mismo tiempo para el fondo Burford. Digamos que no, las dos cosas no se puede. En realidad No, hacía que trabajaba para la Argentina. son bastante pero- sospechosas, ¿no? Claro. Bueno, Eh, falta corroborarlo, pero No hay nada que acordar. Esto está clarísimo, ¿no? Digamos, es público porque está en su currículum. No, no es que además lo cita Pañi hoy, lo cita otros que saben desde hace mucho, porque esta información es de hace mucho. Se va Barra, se va de la Cruz hace un año más o menos atrás, y viene el procurador Santiago Castro Videla, que es el que está ahora. Y que Milei elige para la defensa un abogado que no puede ejercer esta defensa contra Burford, Santiago Castro Videla. ¿Por qué?
¿Por Porque qué? es socio, escucha bien, del estudio particular, en su estudio, de Alberto Bianchi, que fue testigo a favor de Burford, en contra del Ah, Estado bueno, argentino en pero, ese pero litigio. cerrame la 8 y nos vamos, No, no, ¿viste? te digo, si uno empieza a ver los nombres, obviamente, y voy a repetir esto porque es clave. Barra lo echaron, ¿eh? Y con Barra se fue de la Cruz, que ya era un abogado de Eskenazi en Nueva York. Se va. Viene Santiago Castro Videla. Santiago Castro Videla, procurador del Tesoro. ¿Qué quiere decir procurador del Tesoro? Es el encargado de litigar, el jefe de los abogados del Estado. ¿Mm? Se encargó de litigar sobre todo en las causas internas o externas en las cuales está demandado o el Estado demanda, ¿no? Este muchacho, Santiago Castro Videla, dice, yo como procurador no puedo participar, que es un escándalo, ¿cómo no vas a poder participar de la causa más importante? ¿Y por qué no puedes participar? Y bueno, no puedo participar porque en realidad en mi estudio, que estoy en realidad con Alberto Bianchi, mi socio, Alberto Bianchi, es un testigo a favor de Burford contra el Pero Estado. podía ser procurador, si no se puede ocupar de la causa más importante, ¿para qué asumió en ese cargo? Bueno, y ahí vamos a lo que dijo hoy Axel Kicillof. Lo pusieron para que no intervenga, Lo entonces. pusieron para que este tiempo le conceda, no podrá él, pero sus empleados en la Procuración del Tesoro trabajaron acá para Burford. Está clarísimo. Todos Eso es estos traición trabajan a para la Burford. patria. No, no sé si se Pero está encuadra así, clarísimo. A ¿no? ver, ¿qué podemos pensar de un tipo como Macri, que tiene una ley, una normativa de la Asamblea de las Naciones Unidas votada por mayoría y termina pagando en contra de esa normativa? Es que recibe cientos de millones abajo de la mesa. Está clarísimo. Acá hay un tema ideológico, por supuesto, de Milei, de Macri, etcétera, etcétera, que en realidad dicen que todo lo estatal está mal porque les impide a ellos hacer negocios. Sí, sí, sí. La ideología de ellos, en definitiva, termina en muchos dólares en sus cuentas bancarias o en Porque, sus guaridas, digamos. porque no hay ideología por fuera de la materialidad, es No, la no. conceptualización de los propios intereses. Es decir, Son ¿qué chorros, son inventamos? chorros, son chorros. Pero el chorro necesita una justificación ante terceros. Tiene que decir, no soy chorro, soy republicano. Bueno, ahí está el origen de Cristina Chorra. Necesitaban imponer el Cristina Chorra para hacer todo esto que están haciendo. Es que eso que está diciendo un poco es lo que dice Rocco, que es enloquecedor. Ellos te acusan siempre de lo que son. ¿Sí? Siempre en Entonces, espejo, siempre, siempre, siempre en siempre. espejo y hay una negación profunda y de tanto repetir esto, uno debiera cuantificar, hay un concepto que se utiliza mucho en investigación, ¿no? Cualitativa, que es cuantificar la utilización de las palabras, ¿no? Si uno pudiera, y hay software que lo hacen, ¿no? Dime cuántas veces dice Milei algunas palabras, vos lo, Mandril. claro, el culo rojo de Mandril. El culo rojo como un mandril, sí. Lo de cuántas veces, Exactamente. es una de las metáforas más Claro. Y usadas. ahí está, probablemente, y no hay que ser psicoanalista de primera para darse cuenta, un tema central de su configuración psicológica y también política. Todos estos Es un tipos piensan abusador, en romper sí. el culo. Todos estos Es un tipos abusador. piensan en escatologías porque no entienden la relación con los otros en términos civilizados y en términos de diferencias y en términos de disputas. Y además, todos los otros son demonios, no son seres humanos como yo, ¿no? Claro, Entonces, claro. digo, acá, y voy terminando con esto, es muy importante entender el aspecto de la soberanía que está en juego en esto y lo estuvo obviamente con los fondos buitre que lamentablemente Milei, y quiero recordarlo, ¿no? Con algunos votos en aquel momento fue votado en el Congreso también, recuerdo algunos votantes que después se transfiguraron en albertistas que votaron a favor de la decisión de Macri para pagarle a los fondos buitres en abril del año 2016, una situación inolvidable y escandalosa, porque no es solamente escandalosa porque nos robaron 12 mil millones de dólares, sino porque habilitaron esto y habilitarán lo mismo que va a continuar en la medida de que no rompamos los lazos Sí. jurídicos.
Ahora, Porque, a mí me parece, sí, perdóname Jorge, pero antes de dejar el tema, me parece que está bueno que la gente asocie que así como acá la Corte Suprema y el Tribunal Oral 2 hizo o dio por válida la sentencia que condena a Cristina, y todos sabemos que es una condena política, que sale en un año electoral, bla, bla, bla. Cuando hablamos del Lofer, estamos hablando no de del Poder Judicial argentino, estamos hablando también de la jueza Presca. pero Forman por parte supuesto. sí, pero muchas veces se piensa en el lofer como un fenómeno que atañe solamente al Poder Judicial argentino, cuando ese mecanismo también es, bueno, surge también nos están atacando desde el Poder Judicial norteamericano, quiero decir. Es que está bien lo que decís, Sandra, porque si no olvidamos de que este plan Cóndor 2, continuador del primero, el primero tenía como alfiles a uniformados. Y este plan Cóndor 2 tiene como alfiles a micrófonos y a togas. Y a togas, los llevan a formarse a Estados Unidos, pero también tiene que tener una pata en el Poder Judicial norteamericano que les haga, ¿no? Con quien jugar la trampa, no la ley, la trampa. Claro, porque en realidad, si uno mira, por ejemplo, a Lorenzetti, y esto ha sido estudiado bastante, ¿no? Todas las veces que fue invitado a Estados Unidos en los últimos años, se va a dar cuenta que él es un empleado de poderes extranjeros y que en realidad tiene un acuerdo que a lo mejor no es, en el caso específico no es plata directo, sino invitaciones, Sí, como los lo chats del agua escondido, todos esos son dádivas, todo eso es guita, todo eso son contactos que terminan en guita negra. Sí, y pues, yo a veces creo que puede incluso no terminar con guita, pero se sienten parte del mundo que siempre soñaron ser parte. Y Ninguno ya es pobre, eso es un Jorge, ninguno es pago. pobre, ninguno es pobre. No, eso, Son todos digamos, a ver, lo que ganan privilegiados, los son todos jueces, Sandra, privilegiados. vos pensás que un cortesano en este país gana 20 aproximadamente palos, 20 palos ganan. 30 O palos, 30, gana. sí. 30 palos, imagínate 30 millones de pesos por mes, los tipos, o sea, problemas de dinero no tienen. Lo que sí tienen es aspiraciones profundas de poder. Lorenzetti quiso ser presidente de la Argentina en la época de Cristina, vaciando a Néstor y Cristina y asumiendo momentáneamente como presidente constitucional de nuestro país en el marco de una ley de acefalía. Es decir, estamos frente a tipos que obviamente responden a intereses que Sí. comulgan lo Ujú. internacional, sobre todo lo de Estados Unidos, con las oligarquías. Eso les da seguridad porque saben que esa entente que tiene sede en Washington o en Miami los protege de alguna manera de las hordas salvajes del movimiento nacional y popular. Que cada Bueno, vez van a ser más salvajes, te digo, ¿eh? sí, y yo creo que esa protección dura hasta que el pueblo dice basta. Nos acercamos a ese momento porque están yendo demasiado lejos. Bueno, primero tanda en jugo de limón. Deja tu mensaje en nuestra